andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Me salto al 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Oramos al Señor. Padre, queremos que sea usted, mi Dios, el que habla en nuestras vidas. Señor, como decía, muchas veces queremos tener una clase teológica, Señor, y que se abra el cielo y que sea su voz la que nos hable en forma audible. Pero Padre, gracias por estas palabras que tal vez son sencillas, pero muy profundas, Señor, de lo que usted hace en la vida de cada uno de nosotros. Bendiga ahora, Señor, su palabra, para que ésta sea la que hable a la vida de cada uno de nosotros. De esta palabra es la que necesitamos, Señor. Padre, rogamos para que sea usted, solamente usted, Señor, el único visto en este tiempo, Señor. Que no haya miradas que puedan entramparse, Señor, en la forma que el predicador pueda usar, Señor, sino más bien, Señor, que el mensaje que usted nos trae sea el que renueve todo nuestro ser. Si es necesario que corrija, también, Padre, que nos corrija. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hay cosas que veíamos de la vida de Abel que podíamos entender que le son gratas y agradables al Señor. Voy a repasar, dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho, dice otra versión, y decayó su semblante. ¿Por qué Dios no miró con agrado a Caín? ¿Por qué Dios no miró con agrado a Caín? Veíamos la semana pasada que Dios miró con agrado a Abel. ¿Por qué Dios no mira con agrado a Caín? Ambos llegan, y ya lo hemos dicho, a presentar una ofrenda al Señor. Ambos hijos de los mismos padres, ambos llegan a presentar la ofrenda del fruto del trabajo de cada uno. Pero ¿por qué el Señor se refiere primero a la persona? ¿Por qué no mira con agrado a Caín? Y me quiero centrar en la palabra agrado. Agrado. La Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Quiero que vamos allá. Lo vimos la semana pasada, pero es necesario que lo estemos permanentemente recordando. Hebreos capítulo 11, el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué Dios no habrá mirado, dice la palabra, con agrado a Caín? Hay muchas discusiones respecto a esto, pero creo que lo central es la palabra agrado. Dios no se agradó de Caín. Porque recuerden que Dios hace una separación entre lo que significa la persona y la ofrenda que esta persona trae. Pero dice que no se agrada de Caín. ¿Por qué Dios no se habrá agradado de Caín? Sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de Proverbios capítulo 11 también. Veamos qué dice Proverbios capítulo 11. El verso 20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Los que andan en un camino recto le son agradables. O sea, Dios mira con agrado a los que andan en un camino recto. Pero Dios no miró con agrado a Caín.
Entonces tenemos dos importantes razones por las que pudiéramos pensar que Dios no miró con agrado a Caín. Una, porque dice la Biblia en el libro, como leímos recién, de Hebreos capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios y que Dios no se agrada del perverso. No se agrada del perverso. Y no se agrada del que no anda en su camino. Entonces no está hablando de una acción específica y puntual, sino está hablando de la constante de esa persona, de la vida, del diario vivir. Porque algunos creen que una acción determinada borra todo el resto. No importa, pero el domingo voy a la iglesia. No importa, pero yo voy a ofrendar y a diezmar. No importa, pero yo hago. Hermanos míos, Dios está hablando de un camino. Y en un camino uno anda o no anda. Entonces, sin fe es imposible agradar a ese Dios. Y Dios se agrada solo de los que andan en ese camino. ¿Por qué Dios no habrá mirado con agrado a Caín? ¿Qué tenía la vida de Caín? Veamos en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Del verso 20 al 23. Pero decía: que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Del corazón salen. Fíjense que lo primero que está en el listado, y siempre he pensado que la palabra de Dios es como es, y tiene un propósito, incluso el orden. Y del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Del corazón sale todo esto y más. Hermanos míos, del corazón sale todo esto y más. Pero si sale del corazón, significa entonces que está adentro. Que está adentro. Delante, a modo de acordándome de esto, mientras compartíamos el desayuno, que varios se lo perdieron, el pastor Obed vio un pedazo de pan y dijo: me tentaron. Yo le dije: no diga que lo tentaron, sino que de su propia concupiscencia somos tentados. Así que eso de me tentaron, hermanos míos, lo único que hace es revelar lo que hay en tu corazón. Lo único que hace es revelar lo que hay en tu corazón. Cuando yo la otra vez, en otra predicación, les contaba que una vez desafié a un hombre que trabajaba conmigo, me decía: pero jefe, usted no vive donde yo vivo, donde yo vivo voy pasando y está la maldad ahí mismo. Si usted viviera ahí, yo le dije: pasemos un día. Él consumía pasta base. Pasemos un día, te aseguro que no me dan ganas de consumir. Te lo firmo. Te lo firmo que pasamos juntos y no me dan ganas de... Pero a mí sí, po. Yo le dije: entonces el deseo no está en la esquina, po. El deseo no está allá ni allá. El deseo está en ti. Y la maldad del hombre está en cada uno de nosotros. Ahora, no significa que porque yo leí este listado, todos estos estén dentro de nosotros. Pero sí más de alguno. No creo que haya alguno que pase invicto aquí en este listado.
Tal vez hay alguno que cree que pasa invicto, pero de seguro no lo pasa. Del corazón sale todo esto y más, como les digo. Pero si sale significa que está adentro. No es que entre. No es que entre. Hermanos míos, cuando hay hombres que están metidos en la pornografía y ven pornografía, no pueden decirme que porque vieron pornografía ensuciaron su corazón. ¿Qué los llevó a ver la pornografía? ¿Qué los llevó a verla? Si ellos pueden decir que esa inmundicia me perturbó, pero ¿qué los llevó? ¿Qué los impulsó? Se encontraron un día con eso y... sorpresa, no, esto no me gusta, lo cambio, no lo veo. ¿Quién de nosotros alguna vez viendo tele nos ha encontrado con una escena impropia? Yo siempre digo, si estamos cambiando de canal y vemos, la primera mirada es inocente. El primer microsegundo es inocente. Porque no encontramos. Pero si ya esté 4, 5, 10, 1 minuto, no me diga que está haciendo zapping. No me digan, hermano, que están haciendo zapping. Si te quedaste, hermano, es porque el bichito que está en tu mente, en tu corazón, se activó nomás. Lo único que hizo ese estímulo externo, activar la maldad que hay en cada uno de nosotros. La desobediencia. ¿Necesitamos de estímulos externos para desobedecer o es parte nuestra? Está en nosotros. Si nuestra naturaleza, hermanos míos, recuerden, lo dijimos la semana pasada, nuestra naturaleza es caída, es pecaminosa, no es buena. Hay iglesias que enseñan que el hombre es bueno. Nosotros no creemos eso. Creemos que el hombre es perverso. Es perverso. Entonces del corazón es donde sale, lo dice el Señor Jesucristo, lo dice Dios, lo dicen los apóstoles. Del corazón sale la maldad que está arraigada en cada uno de los corazones. Está arraigada. Como le dije, no es que entre. Las cosas externas solo exacerban la maldad que está enquistada en nuestro corazón. La exacerban. Le ponen una lucecita adicional. Pero ya está la maldad. Este listado empieza, como les dije, con los malos pensamientos. Y estos están y forman parte de todos los hombres. Aquí nadie se escapa. Aquí sí que creo, no equivocarme, nadie se escapa. Los malos pensamientos están en todos los hombres y mujeres. Por si alguno se quiere quedar fuera, menos mal que el pastor está hablando de los hombres. No, genérico. Todos los hombres y mujeres tenemos malos pensamientos. Son parte del carácter, las emociones, sentimientos, etc. Todo eso forma parte de nuestro carácter, de nuestro ser. Somos, como les dije, seres integrales. Seres integrales. Veamos en el mismo libro de Marcos, el verso 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Nada. Entonces, si usted creía que estaba libre y que los estímulos externos, no, los hijos cuando le contestan mal a los padres, ¿es porque el padre le dio una instrucción que no le gusta? Es porque la maldad está en él. Y el estímulo que el padre le dio, que le hizo chocar y que le hizo enojar, sacó la maldad que está en él nomás. No hay nada, lo dice el Señor, no hay nada que entre al hombre que lo haga mostrar lo que realmente es. No hay nada, está dentro de sí mismo, dentro de nosotros. Dice que no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Por qué dirá esto el Señor?
Hermanos míos, porque ya estamos contaminados. Porque el hombre ya está contaminado. Es herencia, lo vimos la semana pasada. Es parte de nuestra herencia que recibimos de nuestros padres, Adán y Eva. Los malos pensamientos se gestan en el seno interior de cada persona. Acostumbramos a escuchar excusas, muchas. Y sobre todo los pastores. Todos los creyentes escuchamos excusas de nuestros amigos, de nuestros familiares, del compañero, pero los pastores tenemos un plus. Lamentablemente es negativo. Escuchamos excusas de nuestros hermanos. Porque cuando nosotros llevamos el Evangelio a los que no son creyentes y forman parte de nuestro círculo, todo el mundo se excusa. Pero nosotros escuchamos excusas de nuestros propios hermanos, siempre. Porque todo el mundo quiere excusar su conducta. Todo el mundo quiere excusar su conducta. Los malos pensamientos se gestan en el seno interior de cada persona. Y las excusas, hermanos, las excusas son eso. Y como dicen los militares, ¿alguien sabe? Agravan la falta. Agravan la falta. Porque le suma a la propia falta una excusa que ni él se la cree. Ni él se la cree. Cuando hay gente que me da excusas así, yo le digo, a ver, partamos desde el principio. ¿Tú crees lo que me estás diciendo? ¿Tú te crees? Si ni ellos se creen. Ni ellos se creen. Entonces, hermano, las excusas lo único que hacen es poner una barrera, creemos nosotros, una barrera que nos protege. Creemos que nos estamos blindando, pero ¿en contra de qué? Estamos protegiendo la maldad que está en nosotros y estamos poniendo una barrera para que la palabra de Dios nos limpie de esa maldad. Nosotros con nuestras excusas ponemos una barrera, pero no estamos dejando que la palabra de Dios entre en nuestras vidas. Ese es el problema de excusar nuestras conductas en forma permanente y reiterada. Quiero que leamos en el libro de Lucas, capítulo 15. Historia conocidísima por todos, desde el verso 11. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta ahí la lectura, todos conocen la historia y el desenlace de ella. Yo no creo personalmente que este hijo pródigo se le haya ocurrido de un momento para otro, así de la nada. Un día iba pasando, así como de la nada, haciendo sus tareas habituales de la hacienda, y ve a su padre y le dice, sin haberlo pensado nunca antes: padre, tenía algo que decirte, dame la parte de los bienes que me corresponde, se me acaba de ocurrir. No sé qué voy a hacer con ellos, pero no es cierto. Sino que lo más probable, hermanos, es que él haya empezado a maquinar mucho antes haya empezado a maquinar lo que quería hacer. ¿Cómo le voy a decir a mi papá algo que...
¿Cómo me acerco a mi papá y le digo, dame la parte de los bienes que me corresponde si se supone que las herencias son cuando el papá muere? Pues? ¿Cómo le digo a mi papá, dame algo que aún no me corresponde? Me va a corresponder cuando tú mueras. ¿Cómo le puede decir uno al papá eso? ¿Cómo le digo? ¿Cómo me acerco a mi papá? ¿Cómo me acerco a mi padre? ¿Y qué voy a hacer con los bienes que me corresponden? Una vez tenía la plata. Fíjense que él trabajaba también, debe haber tenido sus ahorros. ¿Y para qué? Y empieza a maquinar. Yo la otra vez les decía, uno empieza a elucubrar y a darle rienda suelta a los pensamientos y no le pone atajo. Y le va dando, y le va dando, y le va dando hasta que el pecado se materializa. Pero el pecado parte con un simple pensamiento las más veces. Los malos pensamientos. Hermanos míos, los malos pensamientos están en nosotros. Están en nosotros. Y uno empieza a pensar cosas de la nada, del hermano. No, sí, yo vi al hermano. Y empieza a darle una vuelta más. No, si el pastor. Y una vuelta más. No, si la iglesia. Y una vuelta más. Y una vuelta más. Este hombre le dio una vuelta más a su pensamiento. Pero si le pone atajo al pensamiento que viene, ese pensamiento no se materializa como pecado. Pero nosotros nos gusta darle rienda suelta a nuestros pensamientos. Hay algunos que les gusta darle rienda suelta a la lengua. Pero los pensamientos también le damos rienda suelta. Y empezamos a hacer un mundo de fantasías. Solamente en nosotros. Porque hasta donde vemos, la realidad que estamos percibiendo es la única que vale, que importa. El resto no tiene ninguna importancia. Porque lo que yo estoy viendo y diciendo es lo que es. Así son nuestros pensamientos. Y nos conducen. Y ¿saben? Y después le ponemos patita. Le ponemos patita a esos pensamientos. Y este hombre, al no ponerle atajo a sus pensamientos, salió del lado de su padre. Le puso patitas al pecado. Y estando fuera vivió de manera desordenada, disipada. Hizo y deshizo. Hizo y deshizo. Los malos pensamientos, hermanos, los homicidios, los adulterios, los robos, todo nace en un pensamiento que no le ponemos atajo. Entonces los malos pensamientos hay que ponerle atajo. Hay que ponerle atajo. Entonces, definitivamente, no, hermanos, no. Este hombre no se le ocurrió de un momento a otro. No fue así. Empezó poco a poco, a pensar, a madurar. Y fíjense que una vez que le pone patitas a los malos pensamientos, se va del lado de su padre. Hermanos, hay hermanos que están un tiempo en una iglesia, días, meses, años, y de repente les siembra un pensamiento. Y le empiezan a dar vueltas, y al poco tiempo esas personas, esos hermanos están fuera de las iglesias. Fuera de las iglesias. Porque no supieron ponerle atajo en el momento oportuno. Lo venía planeando este hijo, maquinando. Como les digo, le dio solamente rienda suelta a sus bajos instintos. Él quería vivir de esa manera. Él quería probar la vida. ¿Saben? Lamentablemente hay una canción de un artista que todos conocemos, Ricky Martin, que se llama La vida loca. Y es un abierto llamado a los gays a vivir como gays, a que salgan del closet. Y él les dice abiertamente, salgan a vivir la vida que yo ya probé, dice él. Salgan a vivir esa vida.
Hermanos míos, es terrible. Es terrible. Es terrible cómo hoy día la sociedad a lo malo le dice bueno. A lo malo le dice bueno. Y cómo nosotros, sabiendo la verdad, muchas veces también aprobamos eso. Y en otras esferas tal vez, no en esa, que es más evidente, pero en otras áreas de la vida, en otras áreas. Es vergonzoso que sea un abierto llamado a todos los homosexuales a salir del closet, como dice. Es vergonzoso. La maldad, hermanos míos, está en el corazón humano. Y Caín se presenta ante Jehová con un corazón depravado. Con un corazón depravado. Veamos lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, intenta, esfuérzate. Los creyentes podemos. Cuando dice procura, inténtalo, esfuérzate, es que podemos. Esto es para los creyentes. Podemos nosotros. El mundo no puede. Pero nosotros, los creyentes, sí podemos. Entonces procura presentarte delante de Dios aprobado. ¿Tienes algo de qué avergonzarte? Preséntaselo al Señor y dile, esto no fue una conducta digna. Todos, en algún minuto de decir de nuestra vida es mucho, es muy largo el plazo. Decir dentro del año también es largo el plazo, dentro del mes también es largo, dentro de la semana también es largo el plazo. Decir dentro del día, hemos tenido algún pensamiento inapropiado. O alguna conducta inapropiada. Procura. La maldad del hombre está en el corazón. Algunos le llaman a esta maldad del hombre tendencia. ¿Hemos escuchado esa palabra, cierto, pastor? Tendencia. La tendencia a pecar. Esa tendencia es la maldad del hombre. Eso que te lleva, que te impulsa a pecar, es la maldad del hombre. Pero en el creyente, hermanos míos, están las herramientas para ponerle atajo a esa tendencia. ¿Saben? Hay cosas que según la psicología y la psiquiatría son más complicadas que otras. Por ejemplo, un hombre que permanentemente está agrediendo a su mujer. Un hombre que golpea a su mujer tiene la tendencia y lo va a hacer el resto de su vida, dice la psicología. En algún minuto va a detonar el enojo al punto de agredir a esa mujer. Así el hombre que es infiel también tiene la tendencia a ser infiel y en algún minuto va a detonar. Pero un corazón que ha sido regenerado por Cristo, hermanos míos, tiene las herramientas para ponerle atajo a ese pecado. Entonces, cuando Caín se presenta ante el Señor,
Él como persona, en forma individual, y es desaprobado por Dios. Y Dios no puede mirarlo con agrado, porque está desaprobado. Porque acabamos de leer, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Que tu vida sea consecuente. No inconsecuente, no inconstante. A veces oro, a veces no. A veces leo, a veces no. A veces vengo a la iglesia, a veces no. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Tu ánimo está para venir a la iglesia hoy día? Amén. Amén. Qué bueno que te levantaste de ánimo, hermano, para poder verte. Si el ánimo no tiene nada que ver. Nosotros no podemos vivir de las emociones. Delante comentábamos con unos hermanos, si las emociones son parte también de ese ser integral, no son malas, pero te dominan, esas emociones dominan tus decisiones. O sea, si estoy de ánimo, qué bueno, gloria a Dios, porque estoy de ánimo, y cuando no, ¿quién me levanta los brazos? Porque necesito a alguien que me ayude. Hermano, una vida integral, consecuente, de consagración, que no siempre estemos necesitando ayuda para ponernos en nuestro lugar, para bajarnos, que ninguno tenga más alto concepto de sí, porque cuando andamos bien, los miramos a todos para abajo, nadie llega a mi estatura, espiritual estoy hablando. Porque los miramos a todos por debajo del hombro. Porque nadie sabe lo que yo. Nadie vive como yo. Entonces estamos arriba y al otro día estamos en el suelo. Y así nos llevamos. ¿Y saben? A los que somos casados y padres, ¿saben lo que ven nuestros hijos? Eso, nuestra inconstancia. Nuestra inconsecuencia. Eso ven nuestros hijos. Entonces, ustedes que aún no son padres y son jóvenes que van a ser padres en algún tiempo, bueno, viven una vida de consecuencia desde ya, para que sus hijos puedan mirarlo y ver eso en ustedes. Puedan ver eso en ustedes. Como les dije, Caín fue desaprobado, hermano. Su vida, su corazón, su consecuencia fueron desaprobados. Pero tú tienes la oportunidad, hermano, de cambiar eso. Tú tienes la oportunidad de cambiar eso. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice la Escritura que Él les abrió el entendimiento. Que Él les abrió el entendimiento. ¿Cuántas veces has creído que entiendes todo y que todo lo manejas, que todo lo dominas? Los discípulos estuvieron 3 años con el Señor Jesús y no lograban entender todos los misterios. Y cuando el Señor muere y resucita y después está un tiempo con ellos, ahí es cuando dice que les abrió el entendimiento para que pudieran comprender lo que no habían comprendido antes. Pero era necesario que antes ellos invirtieran tiempo con el Señor Jesús, estuvieran con Él. ¿Saben? A veces hay algunos que quieren tener una vida de creyentes sin el Señor Jesús, sin Cristo, sin su palabra, sin congregarse, sin comunión entre hermanos, sin oración.
pero quieren vivir una vida de creyentes sin Cristo. Hermano, y eso es peligroso. Es peligroso porque las iglesias, y espero que esta sea la excepción, las iglesias están llenas de gente religiosa, que vive una religiosidad, que pretenden vivir una vida externa, pero internamente no se nutren. Entonces quieren vivir una vida de creyente sin Cristo. Eso es una inconsecuencia, hermanos, no se puede hacer. Solo Cristo, solo Jesús es el que puede cambiar tu vida. Veamos lo que dice el libro de Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos míos, no pretendas vivir como vive este mundo. Con libertad en Cristo, pero que no se transforme en libertinaje, como dice el libro de Gálatas. Que tu libertad no sea la excusa para vivir y darle rienda suelta a tu corazón que es perverso. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso lo hace Cristo, hermanos míos. La renovación de nuestro entendimiento. La renovación es nuevo, ya no es lo que era. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere que vivamos. De esa manera, abundante, aprobados, como soldado aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y una última cita. En el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta es una promesa, hermano, pero gigante. Porque tú guardarás, hermanos míos, Dios te va a guardar. Dios te va a guardar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Como dice Filipenses, todo lo bueno, todo lo agradable, debemos renovar nuestro pensamiento y llevar cautivos nuestros malos pensamientos a Cristo y renovarlos, hermanos míos, renovarlos, como decía Romano. Y una vez hecho eso, el Señor te va a guardar. El Señor es quien te va a guardar y te va a dar paz, completa paz, dice, ni siquiera parcial, a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Él es fiel, porque en Él hemos confiado. Y yo te pregunto, ¿tú has confiado en ese Señor? ¿Tú has depositado toda tu confianza en Él? O sea, hoy día tú te podrías presentar como Abel y no como Caín, con esa ofrenda, porque la ofrenda finalmente, antes de la ofrenda física, es tu propia vida. Si el Señor Jesús miró la vida de Abel y miró la vida de Caín, entonces antes de hacer algo físico, práctico, tangible, es tu propia vida, minuto a minuto, minuto a minuto. Como dice el pastor Jaime Adams, es de lunes a lunes.
De lunes a lunes debe esforzarse un creyente. ¿Cuándo parte el esfuerzo? El lunes. ¿Cuándo termina? El lunes. Jamás, hermanos míos, debemos descuidarnos. Debemos estar pendientes. No confiarnos en nosotros mismos, porque nuestro corazón es perverso y nos engaña. ¿Qué es motivo de la predicación del próximo domingo? Oramos. Padre, queremos agradecer este tiempo de meditación en su palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha dispuesto de este tiempo para consagrarlo a usted. Bendíganos, Señor, y permítanos vivir una vida consecuente, una vida que le agrade. Quisiéramos, Padre, no una vez a la semana, sino en cada momento, presentarnos delante de usted como obrero aprobado. Padre, permítanos ser aprobados, pero porque vivimos una vida de consecuencia, con la renovación, Padre, que usted ha provocado en nosotros. Ayúdenos a vivir y, Padre, por favor, ante todo, Señor, denos las herramientas que necesitamos para no sucumbir ante la tentación. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.